Un disco duro es la unidad magnética en el que puedes almacenar datos. El disco duro es la parte de tu computador que contiene la información electrónica y donde se almacenan todos los programas y tu información. Este elemento es uno de los componentes del hardware más importante dentro de tu PC. Veamos qué componentes tiene un disco duro. Normalmente un disco duro consiste en varios discos o platos. Cada disco requiere dos cabezales de lectura y grabación, uno para cada lado. Todos los cabezales de lectura y grabación están unidos a un solo brazo de acceso, de modo que no puede moverse independientemente. Cada disco tiene el mismo número de pistas y a la parte de la pista que corta a través de todos los discos se le llama cilindro. Los discos duros, aunque parezcan duros y resistentes por su nombre, en realidad tienen internamente componentes delicados y frágiles que con el mal uso pueden ocasionarle pérdidas de información parcial o total. Analicemos los componentes que tiene un disco duro. Estos son los platos. Sobre los platos, una película magnética los recubre. En el centro tenemos el motor del disco. En la parte de abajo del disco duro tenemos la placa de circuitos. En esta sección tenemos el conector de poder SATA y la terminal de datos SATA. En esta sección tenemos la controladora del disco, el motor del brazo, el brazo y la cabeza lectora de información. En esta sección tenemos el actuador mecánico, que no tiene piezas o componentes que muevan físicamente el brazo, sino que éste funciona a través de energía magnética. Ahora que conocemos un disco duro a detalle, así como sus componentes, la importancia de este elemento y su fragilidad, hablemos de la recuperación de datos cuando se presentan problemas y mencionaremos algunos casos. Recuperación de datos a nivel de usuarios. ¿Cuándo es posible recuperar toda la información mediante software convencional? Cuando se eliminaron las particiones sin razón alguna. Cuando se han convertido en RAW, el disco duro o alguna partición. Cuando ha sido borrada accidentalmente, sea de la papelera o con el comando Shift suprimir. En estos casos existen métodos sencillos que cualquier usuario puede utilizar para realizar una recuperación de datos segura, pese a que, según la cantidad de información que tengan a recuperar, puede tardar algo de tiempo, refiriéndome a un par de minutos u horas, y en otros casos hasta días. ¿Cuándo se recupera la información parcialmente o relativamente en su totalidad? Cuando la unidad o partición ha sido formateada una vez o más de una vez. Cuando ha sido manipulado por varios métodos previos de recuperación sin resultados. En estos casos, el error más grande de muchos usuarios y de algunos técnicos no capacitados que hemos visto se deriva cuando el disco duro o partición se ha convertido en RAW y lo formatean para recuperar la información. En este caso, generalmente se empeora la situación en lugar de mejorar las cosas, ya que el disco cambia su formato de NTFS a RAW y al formatear se sobrescribe la unidad dejando de lado la posibilidad de recuperar los datos, parcial o totalmente. Si formateas más de una vez la unidad, esta se sobrescribe con nueva información y la posibilidad de recuperar los datos se torna más compleja. ¿Qué hacer cuando la unidad se ha convertido en RAW? Es muy simple. Puedes iniciar tu computador con un sistema de Linux, ya que este lee sin problema alguno las particiones RAW, dándoles la posibilidad de recuperar la información fácilmente. Abres la unidad convertida en RAW, Linux la abrirá sin ningún problema como cualquier otra unidad de disco duro, copias la información de esta unidad y la respaldas en una partición o unidad en buenas condiciones. Otra opción es la utilización de aplicaciones como Acronis que permiten cambiar el formato RAW a NTFS sin alterar o modificar el disco duro y manteniendo toda la información intacta. Si con ninguna de estas dos opciones has logrado recuperar tus datos, es mejor que los lleves a un especialista, al menos si tu información es importante y delicada. ¿Cuándo no es recuperable la información? Cuando el disco duro no es detectado por la BIOS del computador, por ende ni por el sistema operativo. Cuando el disco duro emite sonidos extraños internos, así como golpes internos constantes.
cuando también ha sido estropeado físicamente. Ahora, a nivel de empresas profesionales especialistas en la recuperación de información, ¿cuándo es posible recuperarla? En cualquiera de los casos anteriores mencionados, incluso cuando el disco duro ha fallado electrónicamente o ha dejado de funcionar mecánicamente. Esto incluye a unidades de disco duro que emiten sonidos extraños internamente. En estos casos, empresas especializadas como Onyx Recuperación y Data Recovery Lab pueden desmontar las unidades hasta los huesos, extraer los platos, montar nuevos componentes o elementos de lectura, procesos que no pueden ser realizados por usuarios de hogar o cibercafés que reparan computadores. Para este tipo de procesos se requieren cámaras libres de impurezas, ya que ambientes contaminados podrían estropear las pistas de los platos, dificultando la posibilidad de recuperar tu información. Ahora veremos un resumen de los pasos que realizan las empresas mencionadas en la recuperación de datos. Los procesos no son realizados por personas comunes, sino por especialistas en el tema y utilizan herramientas especiales para este tipo de actividades. Todo el proceso es llevado a cabo bajo parámetros técnicos desarrollados para la recuperación de información de forma minuciosa y detallada. Son muchos los usuarios y técnicos no calificados que, sin analizar las unidades, se disponen a experimentar con múltiples programas de recuperación, generando con ello empeorar la situación y desgastar a la unidad de disco duro de forma agresiva. Los procesos de recuperación deben realizarse bajo previa investigación y análisis del estado de la unidad, para con ello determinar el proceso más adecuado mediante software o, en el último de los casos, mediante hardware. Para tener una guía, si tu disco duro está mecánicamente funcionando y mientras el sistema operativo, así como el administrador de discos, lo detecten completamente, pese a tener particiones eliminadas o datos borrados, la información es totalmente recuperable mientras no cometan el error irresponsable de formatear el disco duro o particiones para tratar de recuperar la información. Cuando el disco duro ha sido formateado una vez por error y eliminaste la información, aún es posible recuperarla mientras no haya sobrescrito la partición o el disco con nueva información. Por lo menos en la mayoría de los casos se puede recuperar gran parte de la información. Más, si formateaste más de una vez el disco, recuerda que este ya fue sobrescrito y los sectores que tenían información almacenada la reemplazan por nueva información, haciendo de la recuperación algo un poco más complicado. ¿Existe la recuperación de datos mediante hardware? Sí, así es. Son sistemas complejos tanto de hardware como de software, ambos de la misma mano, que realizan lecturas a bajo nivel, es decir, lecturas muy profundas y muy lentas sobre un disco duro, analizando cada sector por sector en busca de datos que puedan ser reconstruidos y recuperados. Y no son procesos rápidos. Como en las películas de CSI, en realidad puede tomar varios días, semanas, y en ciertos casos como en RAIDS puede tomar un poco más de un mes. En lo personal, tuvimos un caso de recuperación de datos que tomó 6 meses en completarse debido a las manipulaciones inadecuadas previas ocasionadas por personas sin conocimiento sobre esta unidad. No en todos los casos se logra recuperar la información, pero sí al menos en la gran mayoría de situaciones. Quiero hacerte una recomendación después de haber revisado todo este contenido. Si tu disco duro falló, apaga el equipo. Deja de jugar a tener esperanzas con tus propios métodos y llévalo a un centro especialista en este tipo de procesos que sí, es verdad, no son nada baratos, pero si tu información es realmente importante, el precio será lo de menos. Caso contrario, la resignación será tu único consuelo. Recuerda, como mencionamos hace un momento, si tu disco duro está mecánicamente funcionando y mientras el sistema operativo, así como el administrador de discos, lo detecten completamente, pese a tener particiones eliminadas o datos borrados, la información es totalmente recuperable y mientras no cometan el irresponsable error de formatear el disco duro o particiones para tratar de recuperar sus datos. En esos casos, mientras no formateen las unidades o particiones,
pueden utilizar cualquier herramienta mediante software para recuperar la partición, el formato del disco, es decir, si tu disco era NTFS y se convirtió en formato RAW, puedes recuperar todavía la información del formato RAW o convertirlo nuevamente a NTFS recuperando esa partición. También existen herramientas que van a permitirte montar las particiones eliminadas en particiones virtuales y recuperar la información. Con esto, queremos que tomen en serio los discos duros. No son un juego, son componentes muy delicados ante un mal uso y malos procesos de recuperación. Procura investigar sobre las empresas que recuperan datos, sus precios y posibilidades de recuperación. No dejes tus unidades en cualquier lugar, ya que la gran mayoría de sitios no son especializados en este tema. Queremos agradecer a Onyx Recuperación y a Data Recovery Lab por los materiales proporcionados para este video y recomendarles en caso de que necesiten soporte técnico para la recuperación de datos. Estas empresas se encuentran en México. Para Ecuador pueden contar con TecnoPC Sistemas Quito. Sin más que decir, les enviamos un abrazo a todos esperando que esta información haya sido de gran utilidad. Ya haremos una extensión de este tema en base a las preguntas que nos dejen en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete a mi canal, visita los canales y páginas de las empresas recomendadas mencionadas en este video para la recuperación de datos cuya información estará en la descripción del video. Y bueno amigos, hasta el siguiente tutorial. Nos vemos. Chao, chao.